La luz de la tarde se filtra por la ventana, dibujando largas sombras sobre la alfombra gastada. Mi viejo sillón de cuero, compañero de tantas siestas y lecturas, cruje suavemente bajo mi peso. Sostengo en mis manos mi primer pasaporte, un objeto que se siente casi sagrado, con sus páginas amarillentas y frágiles. Mi pulgar, arrugado por los años, repasa un sello casi borrado de un país que ya ni siquiera existe. Un fantasma de tinta azul en un papel que huele a polvo y a distancia. Una media sonrisa se asoma a mis labios, pero es solo un reflejo, porque mis ojos están fijos en un punto que nadie más puede ver, un horizonte interior que me tomó una vida entera divisar. Me llamo Julián y tengo 90 años. La mayor parte de ellos los pasé acumulando sellos como este, creyendo erróneamente que cada uno era una medalla, una prueba irrefutable de haber vivido plenamente. Pero el otro día, mi nieto, mientras miraba con esa curiosidad limpia de la infancia mis viejas fotos de viaje, me lanzó una pregunta con una inocencia brutal. Abuelo, ¿de qué te sirvió irte tan lejos si siempre volvías al mismo lugar? Sus palabras no fueron una crítica, sino una flecha directa al centro de un silencio que yo mismo había ignorado por décadas. Se quedó mirándome, esperando una respuesta simple para una pregunta que acababa de desmoronar el mapa de mi propia existencia. Esa pregunta me desarmó por completo. Me dejó sin aire aquí mismo, en este sillón. Porque la verdad es que me tomó 90 años y más de 50 países recorridos para empezar a entender la respuesta. Una respuesta que no encontrarás en ninguna guía de viajes, ni en los blogs de aventureros, ni en los documentales más exóticos. Es una verdad silenciosa, cocinada a fuego lento en aeropuertos solitarios, en habitaciones de hotel anónimas, y sobre todo en los regresos a casa. Es el tipo de conocimiento que te cuesta una vida entera adquirir. Y por eso te hablo ahora, porque si la escuchas con atención, puede que te ahorres una vida de buscar la felicidad en el lugar equivocado. Mi nombre es Julián y tengo 90 años. He visto cambiar las fronteras en los mapas, y he acumulado sellos en pasaportes que hoy son piezas de museo. Durante mucho tiempo creí que cada uno de esos sellos era una prueba de vida, una historia que me daba derecho a hablar. Pero la verdad es que la única autoridad que te dan los años no viene de los aciertos, sino del peso de los errores que tardaste demasiado en comprender. Exhales. Yo pasé más de medio siglo creyendo que para encontrarme tenía que irme lejos, coleccionando amaneceres en aeropuertos y despedidas en estaciones de tren. No soy un sabio. Soy simplemente un hombre viejo que caminó por el camino equivocado el tiempo suficiente para, al final, aprender a reconocer el correcto. La pregunta de mi nieto fue solo el eco de otra, una que ha vivido conmigo en silencio durante décadas, escondida en el doble fondo de cada maleta que he hecho. No es una pregunta compleja, no requiere de mapas ni de brújulas para entenderla. Es simple, casi infantil, y por eso mismo brutalmente honesta. ¿De qué estoy huyendo realmente? Me la hice en un café solitario de París, sintiendo el frío del mármol bajo mis codos. La escuché en el murmullo del viento en las ruinas de Machu Picchu, y la vi reflejada en los ojos de extraños en los bazares de Estambul. Creía que estaba coleccionando lugares, experiencias, sellos en un pasaporte, pero lo que realmente acumulaba eran kilómetros de distancia de mí mismo.
Estoy casi seguro de que tú también conoces esa pregunta. Quizás no te la haces cuando preparas un viaje a un lugar exótico, pero la sientes en la quietud de un domingo por la tarde cuando el ruido del mundo se apaga. Es esa inquietud que te empuja a cambiar de trabajo, a mudarte de ciudad o a llenar tu agenda de planes, con la secreta esperanza de que el movimiento constante impida que algo te alcance. Es el motor silencioso detrás de la frase «necesito un cambio de aires». Todos llevamos dentro ese impulso de buscar afuera la paz que no encontramos adentro, creyendo que el próximo destino, la próxima persona o el próximo logro finalmente nos hará sentir en casa. No te voy a dar una fórmula mágica para la felicidad, porque no la tengo y dudo que alguien la tenga realmente. Lo que sí puedo ofrecerte, con la poca autoridad que me dan mis 90 años, es un mapa detallado de los caminos equivocados, uno que me costó casi 70 años de mi vida dibujar con mis propios pies. Cada sello en este pasaporte que ahora sostengo es una marca de un desvío, una parada en la que busqué algo que nunca podría encontrar allí afuera. Te hablo ahora no como un sabio que ha visto el mundo, sino como un hombre que finalmente entiende el altísimo precio de haberlo visto con los ojos cerrados, siempre enfocado en el siguiente horizonte. Las historias que voy a contarte no son grandes hazañas, así que no esperes relatos de heroísmo ni aventuras dignas de una película. Son momentos pequeños, casi invisibles en su momento, a los que solo el lento y a veces cruel paso de las décadas les ha otorgado su verdadero peso. Un amor que duró apenas una semana en Lisboa, un pedazo de pan compartido en absoluto silencio en una aldea remota de la India, una llamada telefónica que siempre pospuse creyendo que el tiempo era infinito. Son las pequeñas bisagras sobre las que giró mi vida entera sin que yo me diera cuenta. Te las comparto porque en ellas se esconde la respuesta a esa pregunta que tú también te haces. Recuerdo Lisboa en el 68. Era una ciudad que olía a sal y a melancolía, donde el fado se escapaba por las ventanas abiertas de Alfama como un lamento antiguo. Allí conocí a Helena. No era una turista, sino parte del paisaje, una pintora con las manos perpetuamente manchadas de azul cobalto y una risa que parecía desafiar la tristeza de las canciones que nos rodeaban. Pasamos solo una semana juntos, una vida entera contenida en 7 atardeceres. No hablábamos de futuros ni de pasados. Solo existía el presente, el sabor del vino verde, el calor de su mano en la mía mientras caminábamos por las calles empedradas, y la sensación de que, por primera vez, yo no tenía prisa por llegar a ningún otro lado. Una tarde, sentados en un mirador con vistas al Tajo, ella me observaba mientras yo, con un mapa desplegado, ya planeaba mi siguiente etapa hacia el sur de España. Helena sonrió, una sonrisa triste y sabia. «Corres demasiado, Julián», me dijo en voz baja, casi como un susurro. «¿De qué escapas?» Yo me reí, una risa hueca de quien no entiende la pregunta. «De nada, mujer. Solo me gusta ver el mundo», le respondí con la arrogancia de mis 20 y tantos años. Ella no insistió, simplemente asintió y siguió mirando el río, como si viera en su corriente el reflejo de mi propia e incesante huida. Esa pregunta se quedó flotando en el aire, una semilla que tardaría más de 60 años en germinar. Cuando me fui de Lisboa, lo hice con la sensación de haber sumado otra medalla a mi colección de experiencias. La despedida en la estación fue breve, casi cinematográfica, llena de promesas vacías de cartas que nunca se escribirían. Años después, mi matrimonio de 30 años no terminó con un adiós claro, sino que se deshizo en silencio, erosionado por mis largas ausencias y mi incapacidad para estar presente incluso cuando estaba en casa. Fue entonces, en la soledad de un apartamento vacío, cuando entendí que aquella semana en Lisboa no fue una lección sobre el amor, sino sobre la despedida.
Aprendí a irme con una facilidad pasmosa, pero nunca aprendí el complejo y valiente arte de quedarme. Años más tarde, en la India, la vida me daría otra lección que tampoco supe leer. Me había perdido en una aldea remota, lejos de cualquier ruta turística. Estaba enfermo, deshidratado y sin un céntimo. Mi pasaporte, mi orgullo, no servía para nada. El pánico empezaba a apoderarse de mí cuando un anciano, sin decir una palabra, me hizo un gesto para que lo siguiera. Me llevó a su choza, una construcción humilde de barro y paja que olía a tierra húmeda y a especias. No me preguntó mi nombre, ni de dónde venía, ni qué hacía allí. Simplemente me sentó sobre una estera gastada y me ofreció un cuenco de agua y un pedazo de pan plano, caliente y reconfortante. Nos sentamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. El único sonido era el de nuestra respiración y el crepitar de un pequeño fuego. Yo, que me enorgullecía de mi capacidad para comunicarme en varios idiomas, me encontré desarmado ante la elocuencia de su silencio. Cuando me sentí con fuerzas para continuar mi camino, intenté darle los pocos billetes que me quedaban, un gesto torpe y casi ofensivo. Él simplemente negó con la cabeza, juntó las palmas de sus manos en un gesto de respeto y me señaló el camino. En sus ojos no había compasión ni caridad, sino un profundo entendimiento de la condición humana, una conexión que trascendía cualquier frontera, cualquier idioma y cualquier cultura. Durante mucho tiempo conté esa historia como una de mis grandes aventuras de viaje. La anécdota del mochilero que fue salvado por un misterioso sabio en el corazón de la India. Me presentaba a mí mismo como el héroe de un relato exótico. Qué ciego estaba. Tardé décadas en comprender que aquel hombre no me salvó de la inanición física. Me estaba ofreciendo un antídoto para mi inanición espiritual. Me mostró que la verdadera riqueza no estaba en los sellos de mi pasaporte, sino en la capacidad de compartir un pedazo de pan en absoluto silencio. Él estaba en casa consigo mismo, en su pequeña choza, mientras que yo, con todo el mundo a mis pies, no tenía un hogar donde reposar el alma. La última historia es la más silenciosa y por eso mismo la más dolorosa. Se trata de Marcos, mi mejor amigo desde la infancia. Él era mi ancla, el puerto seguro al que siempre regresaba después de mis largos viajes. La última vez que hablamos por teléfono yo estaba en un hotel bullicioso de Bangkok, eufórico por mi próximo vuelo a Japón. Él estaba en su casa, en nuestro pueblo de siempre, y me contaba cosas sencillas, que los tomates de su huerto por fin estaban madurando, que su hijo pequeño había aprendido a andar en bicicleta. «Cuídate mucho, trotamundos», me dijo al final de la llamada, «y no te olvides de los que te esperamos aquí». Yo le respondí con una ligereza que hoy me quema. «Claro que no, hombre. Te llamo en unas semanas desde Tokio y te cuento». Nunca hice esa llamada desde Tokio. Me dejé llevar por la novedad, por la urgencia del siguiente templo, del siguiente tren bala, del siguiente horizonte. Pensé, como siempre, que el tiempo era infinito y que Marcos estaría allí esperándome a la vuelta, como siempre. 2 meses después, me enteré por una carta que tardó semanas en encontrarme que había muerto de un infarto fulminante mientras cuidaba de sus tomates. El silencio al otro lado de esa línea telefónica se volvió eterno. En mi afán por coleccionar el mundo no me di cuenta de que estaba perdiendo las coordenadas del único lugar que verdaderamente importaba. Y cuando quise volver, el faro que me guiaba a casa ya se había apagado para siempre. La revelación no llegó en la cima del Himalaya ni frente a las pirámides de Giza, como siempre imaginé que ocurriría. No hubo un trueno ni una voz celestial. Sucedió aquí, en el crujido familiar de este viejo sillón de cuero, con el peso de 90 años hundiéndome en él. Fue al conectar los puntos sueltos de mi vida, la pregunta de Elena en Lisboa, el silencio del anciano en la India, la llamada que nunca le hice a Marcos. De repente, vi el patrón con una claridad que me heló los huesos. No estaba coleccionando lugares, estaba huyendo de un único sitio, yo mismo. Cada mapa que desplegué,
Cada boleto que compré no era un acto de valentía, sino de cobardía. Estaba usando el mundo entero como un escondite. Comprendí con la lenta y aplastante certeza de la vejez que cada rostro extranjero que encontré, cada paisaje exótico que admiré, no era más que un espejo distinto, un espejo que me devolvía la misma imagen, la de un hombre que no sabía cómo habitar su propia vida, cómo quedarse quieto sin sentir que le faltaba el aire. Yo creía que necesitaba más sellos en el pasaporte, más historias que contar, cuando lo único que necesitaba era el coraje para desempacar no la maleta de ropa, sino la que llevaba por dentro. Me pasé la vida buscando un hogar en cada rincón del planeta sin darme cuenta de que el único hogar que de verdad importa es ese espacio interior que dejamos abandonado mientras corremos. Y ahora, si me permites, me gustaría hacerte una pregunta a ti, que estás escuchando desde el otro lado de esta pantalla. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces has planeado una escapada, una vacación o incluso una simple salida de fin de semana? No tanto por el deseo de conocer un lugar nuevo, sino por la urgente necesidad de huir de ti mismo. Todos cargamos con una maleta invisible, esa que no se factura en el aeropuerto. Está llena de conversaciones pendientes, de perdones que no hemos sido capaces de dar o de recibir, de miedos que no nos atrevemos a nombrar en voz alta, y con cada nuevo boleto albergamos la secreta y vana esperanza de que ese equipaje se pierda en el camino. ¿Realmente crees que la respuesta que buscas está en el próximo sello de tu pasaporte, en la foto perfecta frente a un monumento lejano? ¿O es posible que lo que de verdad necesites sea algo infinitamente más valiente y aterrador? Darte permiso para quedarte quieto, para sentarte en silencio, sin más distracción que el ritmo de tu propia respiración, y finalmente escuchar lo que esa voz dentro de ti ha estado tratando de decirte durante tanto tiempo, ahogada por el ruido de los aeropuertos y las estaciones de tren. Quizás el viaje más importante de tu vida no requiere mapas ni brújulas, sino simplemente el coraje de no abrir la puerta y enfrentar por fin a quien habita dentro. Me tomó casi un siglo de idas y venidas, de mapas desplegados sobre mesas de cafés en continentes lejanos, para comprender una verdad que no requiere de equipaje. La vida no necesita ser una hazaña extraordinaria para tener valor. Creemos que debemos acumular experiencias grandiosas, como si fueran medallas que demuestran que hemos vivido. Pero la plenitud no se encuentra en la cima de una montaña exótica, sino en la capacidad de estar en paz en una habitación silenciosa. Mi gran error no fue el viaje en sí, sino creer que cada boleto de avión era un paso adelante, cuando en realidad solo era un aplazamiento, un postergar el único encuentro que de verdad importaba. El valor real no está en la anécdota que cuentas al volver, sino en las cosas que no tienen fotografía. La llamada que sí haces, el perdón que ofreces sin que te lo pidan, el simple acto de escuchar a alguien sin planear tu siguiente movimiento. Son esas pequeñas atenciones, repetidas en silencio día tras día, las que construyen un hogar dentro de uno mismo. Pagué un precio altísimo por aprenderlo, el costo de una vida entera sintiéndome un extraño en mi propia piel, siempre buscando afuera la llave de una puerta que solo se abría desde adentro. No necesitas dar la vuelta al mundo. A veces la mayor aventura es simplemente desempacar y atreverse, por fin, a quedarse en casa. Hoy, antes de dormir, no pienses en tu próximo destino. Piensa en qué cosa pequeña podrías soltar para sentirte más en casa, aquí y ahora. Es un equipaje más ligero para el único viaje que de verdad importa. Si te animas a compartirlo, déjalo en los comentarios. A veces, leer las historias de otros nos recuerda que todos estamos intentando encontrar el camino de vuelta a nosotros mismos. Y quizás, en esa compañía silenciosa, el viaje se sienta un poco menos solitario.